A lo largo de esta campaña electoral para jefe de gobierno de la Ciudad de México, los candidatos punteros, Clara Brugada y Santiago Taboada, bautizado ahora como Santiago Tajada, han intercambiado una serie de acusaciones. Clara ha señalado los vínculos de Taboada con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México y la respuesta del candidato del PRIAN se ha enfocado en criticar la gestión de Clara Brugada en Iztapalapa y se ha agarrado del tema de las utopías, quizás porque es una de las obras que ha llevado a cabo, que llevó a cabo Clara Brugada siendo alcaldesa de Iztapalapa, pues más comentadas, más conocidas. Y a ese respecto, pues una de las acusaciones que ha lanzado en su contra Taboada, pues tienen que ver con estas utopías, ¿no? Donde el candidato del PRIAN acusa al actual alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto, que es quien se quedó en el puesto cuando Clara Brugada fue a competir por la candidatura, por supuestamente haberse beneficiado por la construcción de las utopías. Para poder abordar estos señalamientos, invité a Raúl Basulto, a quien le agradezco que pueda acompañarnos. Raúl, gracias por estar en este espacio. Gracias, Hernán, por compartirme un espacio para comentarte un poquito lo que en efecto acabas de comentar. A ver, Raúl, desde el primer debate, Santiago Taboada te acusó a ti de ser socio fundador de una de las empresas constructoras que él denominó el cártel de las utopías, por lo que pues, tú presentaste una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo quisiera saber cómo contestas a estas acusaciones de Santiago Taboada. Pues mira, decir primero que están utilizando justamente las utopías para crear una mala imagen de las mismas, de que supuestamente fueron construidas estas utopías por una serie de empresas que fueron beneficiadas directamente de mi persona cuando fui director general de Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía, y que también se atreven a decir que una serie de esas empresas soy socio, soy accionista de dichas empresas, y que eso pues ya me hace una relación con las supuestas empresas, ¿no? Pero mira, está muy fácil porque evidentemente primero puedo responder de que la información de todos los contratos con las que se tuvieron se construyeron las utopías, todos son públicos y se puede consultar quiénes las construyeron y se puede consultar quiénes son los dueños de las supuestas empresas. Entonces, si uno busca la información de quiénes son los socios o dueños de las empresas, te vas a dar cuenta que no aparezco en ninguna de las empresas que construyeron las utopías. Y para esta acción en particular puedo decir lo siguiente: le solicité al órgano interno de control de la alcaldía de Iztapalapa que iniciara una investigación para saber si mi persona podía estar en conflicto de intereses en caso de que yo apareciera al frente de una empresa que hoy tuviera contratos vigentes o que en su momento haya participado en la alcaldía y que yo formara parte de esas empresas. Así que tengo un documento que acredita Ajá. donde dice el órgano interno de control en el que yo no soy socio accionista de la empresa mencionada ni una Fuego empresa. Nuevo Ingeniería es una de las empresas que se mencionan. Tú dices que no, esa empresa no obtuvo contratos, ¿no? Que la que sí A obtuvo ver, contratos fue Constructora Trueno, ¿verdad? es correcto. En el caso particular de Fuego Nuevo, para poderlo también decirlo con todas sus letras, esa empresa fue fundada más o menos en el año 2013 con tres socios que yo fundé, la empresa Fuego Nuevo, y que evidentemente tuvo una acción comercial, esa empresa, más o menos del periodo 2013-2018. Esos fueron los años en los que esa empresa participó en una serie de contrataciones
donde yo en particular y los tres socios que formamos parte de esa empresa no éramos funcionarios públicos ni de lo local, ni lo federal, ni lo estatal. De Ya, ninguna dependencia de gobierno éramos funcionarios y tuvieron contratos. Para cuando decidí en lo personal participar, acompañar el proyecto de gobierno que me invita la licenciada Clara en la alcaldía, tomamos una decisión de que esa empresa cerrara temporalmente, es decir, que se pudiera declarar en cero durante todos estos años que ha estado la empresa. Y lo demuestro con tres documentos, con las declaraciones en cero, que desde el 2019 hasta el 2024 la empresa no ha tenido un solo movimiento de recursos, en donde le solicité también a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para que me pudiera determinar si durante estos 6 años la empresa ha sido contratada en alguna dependencia del gobierno de la ciudad o alcaldía, y el cual claro. manifestó que no ha tenido nada. Es decir, Fuego Bien, Nuevo ha estado cerrada durante estos 6 años, y ahí entiendo. es a donde quieren ligar que Fuego Nuevo también forma parte de Trueno, cuando son completamente distintas. Es una acusación dolosa, entonces, pero Raúl, hay otra empresa que se llama Constructora Trueno, que sí obtuvo contratos, y Mario Maldonado escribe por ahí que tú fuiste coordinador de supervisión de esta empresa llamada Constructora Trueno. ¿Qué nos dices de esto? Así es, mira, resulta que en el 2013, una vez dejando de ser funcionario público de la alcaldía, en el 2012 yo fui funcionario de Iztapalapa, dejé la alcaldía y salí a prestar mis servicios públicos hacia, de forma privada sobre todo. Y ahí es cuando yo en particular presto mis servicios públicos como servicios profesionales, del cual acredita el recibo de honorarios que emití a la empresa para poder supervisar unos frentes que se tenían en la alcaldía de Milpalta, donde se supervisaban frentes de presupuesto participativo principalmente. Entonces, presto mis servicios como servicios profesionales, pero jamás, prácticamente esa etapa duró alrededor de 4 o 5 meses, y concluyo esa etapa y no tengo ninguna relación como se piensa o se cree que tengo. Soy accionista o dueño de la empresa Bien. Trueno. Ahora, Raúl, digamos, no es casual que una obra pues, que ha generado mucha simpatía y buenos comentarios por parte de intelectuales, de personajes de la cultura, etcétera, y que le ha dado fama, yo diría, nacional e internacional a la gestión de Clara Brugada y ahora la tuya, pues esté bajo fuego y que quien esté bajo fuego sea el que se ocupaba de las obras en Iztapalapa. Ahí pues pareciera claro el interés por desprestigiar lo que ha sido la marca de la gestión de Iztapalapa, pues del gobierno, de este último gobierno en Iztapalapa. Ahora, yo creo que de entrada, pues cuando uno va a las utopías y ve lo que son y la cantidad de obra pública que se hizo en Iztapalapa, pues el sentido común te dice, aquí se hizo rendir hasta el último peso. En otras alcaldías no se construyó la cantidad de obra pública que se construyó en Iztapalapa. Y evidentemente, si se hizo esto, pues es porque el dinero, bueno, uno podría intuir, ¿no? Que el dinero se gastó y se gastó bien. Ahora, ¿cómo explicarías tú el modelo de las utopías en cuanto a poder ejercer los recursos, ahora sí que hasta el último centavo, y también que haya transparencia y que no haya duda de que el dinero puesto en las utopías se gastó bien? Mira, de entrada decirte que desde el 2019 a la fecha, este año, las utopías se construyeron principalmente con recursos federales, es decir, con recursos que la Federación otorga a la Ciudad de México y que la Ciudad de México nos otorga a nosotros. Quiero mencionar principalmente el recurso FAIS, que es un recurso que nos toca anualmente a las alcaldías y que se utiliza principalmente para las
obras públicas. ¿Qué significa eso? Que como era de una partida federal, la Auditoría Superior de la Federación desde el 2019 hasta la fecha, nos revisa cada uno de los pesos que invertimos en obra pública. Y puedo decir que todas las utopías tienen de este tipo de recurso, del recurso FAIS federal, que nos auditan desde la federación, desde la Ciudad de México y también el órgano local. No Entonces, ha habido observaciones, cero observaciones. ni Eh, federales ni locales. Ni federales, ni estatales, ni locales Totales desde ni la locales. alcaldía. Entonces, estamos hablando de más de 1,500 millones de pesos invertidos en obra pública dentro de las 12 utopías. Estamos hablando de una inversión muy grande en materia de recursos de obra pública en Iztapalapa y no han salido un peso observado. Están en el micrositio de nuestro sitio oficial de Iztapalapa todas las auditorías que nos hizo los 3 niveles de gobierno, en donde determinan que ninguna obra y ninguna utopía ha sido observada porque no se encontró la obra, porque hubo malos manejos, porque hubo irregularidades distintas. No lo hubo y ahí lo demuestra, a diferencia de que en otros, podría decir, en otras alcaldías, han suspendido o inhabilitado a funcionarios en turno por los malos manejos de los recursos en materia de obra pública, lo que significa que si hubiera habido una irregularidad, la Auditoría Superior de la Federación ya me hubiera interpuesto como funcionario una sanción, una amonestación o hasta una posible inhabilitación, y es el resultado de que se ha manejado de manera honesta y transparente el recurso. Raúl, ¿qué hay de cierto en eso que dijo Taboada de que René Bejarano financia y opera la campaña de Clara? Bueno, tal vez de eso tú no puedas opinar, pero ¿qué hay de esta afirmación de que René Bejarano tuvo un vínculo con o tiene con la construcción de las utopías o con algún tipo de obra pública en la alcaldía de Iztapalapa? Pues mira, otra más de sus mentiras en términos de decir que la empresa Trueno, a la que también se le acusa de tener una relación directa y a través de los familiares de los hermanos María del Pilar Landgrave y Mario Cástulo Landgrave, tuvieron un hermano que desafortunadamente falleció hace más de 10 años y que en algún momento prestó un servicio legal a René Bejarano y que resulta que por esa participación legal lo hace socio o accionista de la empresa Trueno, y ahí es a donde consideran que hay una relación entre René y la empresa que construye las utopías. Es falso. Las actas constitutivas de la empresa demuestran que nunca ha participado legal y administrativamente en esa empresa José Luis Landgrave Ibáñez, que falleció hace 10 años, y además nunca, nosotros tenemos 6 años de la administración, José Luis falleció hace 10 años, por lo ende no tiene ninguna relación ni contractual ni laboral en la alcaldía de Iztapalapa, es Bien. simplemente una farsa, un engaño. Raúl, una última pregunta. A lo largo de esta campaña, el PRIAN ha sacado provecho de algunos de los prejuicios que se tienen sobre Iztapalapa, pues para dañar a Clara Brugada. Por ejemplo, han postulado de forma clasista, además, la idea de que la elección se define entre si tú quieres vivir como en Iztapalapa o si tú quieres parecerte a la Benito Juárez. Estas acusaciones de corrupción en contra, o de presunta corrupción en contra de las utopías de Iztapalapa, forman parte de esa misma estrategia electoral. Por supuesto, porque, mira, te lo voy a poner así de simple. Santiago Taboada, el candidato, menciona que en Benito Juárez se tienen los mejores servicios, la mejor seguridad, pero prácticamente podríamos decir que la consolidación de Benito Juárez se han hecho por décadas atrás, desde gobiernos, yo diría, de décadas atrás vienen construyendo una infraestructura en Benito Juárez
en donde ha permitido que principalmente el espacio público se pudiera tener en buen estado y que tuvieran servicios, pero Benito Juárez se puede considerar como parte de las alcaldías centro, así como está Cuauhtémoc, que está Benito Juárez, principalmente. No es lo mismo la periferia de la Ciudad de México, donde Tláhuac, Iztapalapa tienen una deuda histórica en la Ciudad de México, porque desafortunadamente de los 80s para acá hubo una migración importante de vecinas y vecinos que vinieron de varios estados y que se concentraron aquí en Iztapalapa y que por ende somos 5 veces Benito Juárez. A nosotros nos ocupa es avanzar en los derechos de la población en materia de servicios públicos, en materia de movilidad, en materia de equipamiento ahora integral para el beneficio de la gente. Consideramos que de seguir así, haciendo inversión muy importante en seguridad, en movilidad, en espacio público, Iztapalapa en los próximos años dejará de ser el traspatio de la ciudad, ya iniciamos, y ahí sí vamos a poder determinar que pues le estamos ofreciendo a la población de Iztapalapa lo mejor, lo mejor. Por eso es que de repente hablar como de les vamos a ofrecer la calidad de vida de Benito Juárez a diferencia de la calidad que tienen en Iztapalapa, habla de un candidato que no conoce la Ciudad de México, no conoce cómo se ha venido desarrollando históricamente la Ciudad de México y piensa que de la noche a la mañana Iztapalapa va a tener lo mismo que tiene Benito Juárez. Me parece ¿Y que qué es está una persona que haciendo? no entiende los procesos sociales y urbanos de la Ciudad de México. Y que está haciendo demagogia claramente. Raúl, muchas gracias por estar en este espacio. Al contrario, Hernán, te agradezco mucho y seguiremos defendiendo las utopías porque consideramos que es la recuperación más importante del espacio público que ha tenido Iztapalapa y hoy beneficia a más de 4 millones de habitantes en la demarcación. Muchas Gracias. gracias, Hernán. Saludos.